Hola, buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, en realidad. Buenas noches, ¿cómo están? Encendemos las cámaras, por favor. Voy a aprender a ver si tengo otra luz por acá. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Mm. Bueno, les cuento que alguien puede mandar un mensajito al grupo que vamos a empezar. Aquí estoy recién llegada de mi viaje, así que hoy vamos a tener una clase cortita, no lugar de clase. Llegué ayer. Estuve, como saben, no sé si les comenté, pero estuve en África y bueno, estoy lógicamente cansada por el viaje, que tuve como 2 días de regreso, con viaje en escala y con el horario de sueño cambiado, ¿no? Entonces, por ese motivo, vamos a tener hoy una clase más breve para ponernos a tono y empezar a arrancar, porque ya se viene el último pedacito del cuatrimestre. Se viene nuestro segundo parcial, se viene también el cierre del libro que yo les puse a ustedes, la primera parte de evaluación de lectura, y digamos ahora les voy a abrir la segunda parte. El libro tiene que estar leído completo. Para organizar la cátedra el próximo lunes, ustedes saben que yo coordino una diplomatura, que es una diplomatura de feminismos comunitarios, campesinos y populares en la Vía Yala. Es una diplomatura que tiene carácter internacional. Quiero decir que es una de las acciones más destacadas, si no una de las más destacadas de la Universidad Nacional de Jujuy, digamos, que nos ha puesto en la agenda inclusive internacional académica, ¿no? Tanto es así que forman parte de esta diplomatura docentes de altísimo prestigio. Una de ellas es Silvia Federici, que es la que yo les he mandado por el aviso del aula, que va a estar el día lunes, ¿sí? La idea, porque es una diplomatura que lógicamente aborda temáticas que están vinculadas al temario de la cátedra, pero como les decía, están vinculadas. No podemos decir, no les voy a decir a ustedes que van a cursar toda la diplomatura ni que van a hacer todos los seminarios, pero particularmente el seminario de Silvia Federici, yo quiero que ustedes participen como oyentes y además, digamos, obviamente, oyentes que toman nota, ¿no? Entonces, esa va a tener un carácter de clase, ¿sí? Con asistencia. Eh, yo en el aviso que les he mandado por el aula, les cuento un poco quién es Federici, ¿no? Federici es una italiana, filósofa italiana, que además ahora está viviendo en Estados Unidos, es, si no hoy por hoy, la feminista filósofa teórica más destacada del pensamiento crítico. Hay muchas, hay varias, pero quiero decir que ella particularmente no está puesta en discusión. Es decir, pueden aparecer otros nombres y alguien puede decir, ay, me gusta más, me gusta menos, estoy de acuerdo más, estoy de acuerdo menos. Nadie discute el planteo de Silvia Federici porque es sólido, como lo vean. Lo que se puede hacer es no estar de acuerdo con lo que ella dice, pero no se discute la capacidad teórica y la solidez de su planteo. No sé si ustedes pueden entender esto. Entonces, por ese motivo es que, aprovechando que doy apertura a la diplomatura, es que voy a darles la posibilidad de que participen de esa clase como oyentes, ¿sí? Y además también para poder avanzar en el temario. Lo que voy a hacer el día de hoy, brevemente, es hacer un recorrido por lo que es la filosofía moderna, ¿sí? Después mañana les voy a subir el material bibliográfico de modernidad. Vamos a ver algunos textos, después vamos a ver contemporánea, nos quedaría ver contemporánea, algunas temáticas específicas sobre moral, ética y moral, que es el tema que me interesa trabajar para poder abordar inclusive el libro.
cuando nos encontremos el próximo martes de manera presencial, ¿sí? Vamos a trabajar el libro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene que estar leído y tiene que tener apuntes. ¿Esto qué significa? Que a diferencia de que vamos a leer como hemos leído Sócrates, van a ir ya con los apuntes hechos en el libro, ¿no? Para abordar temáticas específicas en el libro. Ustedes ya tienen que tener avanzado el planteo de sus propuestas de ensayo, pensando en el coloquio final. Entonces también el martes vamos a conversar sobre esa posibilidad. Y ahí mismo les voy a proponer la fecha, hoy mismo les voy a, perdón, les voy a proponer la fecha de examen eh, final, perdón, parcial, segundo examen parcial, que sería el martes 24. Estamos avisando con más de 15 días de anticipación. Sí, bueno, ahí está. 2 semanas justas, ¿sí? Un poquito, ahí está, un cachito más, cachito menos. El 24 sería el examen parcial y el 1 de julio sería el recuperatorio, ¿sí? Y ahí buscaríamos una fecha para el coloquio, ¿m? Y este coloquio, lógicamente, mi idea es que sea en principio una instancia de si están pensando trabajos individuales, será de manera individual, y si están pensando alguien, está pensando trabajos grupales, tiene que saber que, bueno, que la evaluación es evaluación de coloquios, es una evaluación seria. No vamos a aprobar trabajos que no estén bien formulados, que no estén sólidos teóricamente. O sea, eso tienen que saberlo. El primer parcial, que fue la exposición de las escuelas antiguas, yo tuve un gesto pedagógico con ustedes para que la mayoría, casi todos, aprobaron. Quien no aprobó, porque no se presentó o porque no recuperó. O sea, le fue mal y le di la posibilidad de recuperar y no recuperó. Pues el resto todo el mundo aprobó, ¿no? Es decir, que ustedes tienen la mitad dentro ya de la materia. Queda tener aprobada el segundo parcial y el coloquio promocionaría, ¿de acuerdo? ¿Gente se entendió? Bien. ¿Preguntas? No. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto entonces. Bueno, como siempre, como todas las clases, les voy a pedir a ustedes que tomen nota, ¿sí? Por favor, porque ustedes saben cómo son los teóricos, ¿no? Los teóricos yo les doy a ustedes toda la información necesaria para rendir el examen parcial y el examen final. Quienes cursan los teóricos, toman nota de los teóricos y leen, tienen garantizado un examen de 10, gente, ¿sí? Entonces, lo que voy a recomendar en principio son algunas películas para poder abordar modernidad. Antes de irme, yo ya toqué modernidad, entramos con modernidad, los aspectos de la modernidad, no sé si lo recuerdan, pero me parece importante ahora también reseñar algunas películas para que ustedes puedan básicamente saber de qué hablamos, ¿no? Bueno, la primera es Cartesius, que es de Roberto Rossellini, ¿sí? Rossellini se escribe con doble S y doble L. Es una película vieja, sí, de 1974, que lógicamente, como dice el subtítulo, va a tratar sobre René Descartes, ¿no? Por eso Cartesius, ¿sí? Eh, René Descartes es considerado el padre del pensamiento moderno, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y lo que cuenta la película, porque además este director es maravilloso, ¿sí? Lo que cuenta la película es los aspectos de la vida, ¿no? Que alimentaron el pensamiento filosófico, la curiosidad filosófica en este filósofo. ¿De acuerdo? No sé si la última clase se los dije, pero bueno, si no, lo repito, ¿sí? Descartes tiene formación jesuita,
Él se forma en la Universidad de La Flèche, ¿sí? Y también en Poitiers. Ustedes saben que el Papa era jesuita. Los jesuitas tienen una característica, que son estudiosos todos. No hay un jesuita bruto. Es una especie de contradicción, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este filósofo es darle una justificación a todo su razonamiento, ¿sí? A toda su propuesta teórica a base de la razón. La razón está como base de todo saber y eso también es lo que viene a caracterizar a la modernidad. ¿Me escuchan bien, gente? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien, buenísimo. Por razones de tiempo, ¿sí? No vamos a dedicarnos a ver sobre todo ahondar lo que es Edad Media y lo que es escolástica, si bien ya lo he dado también, ¿sí? Pero no me voy a detener demasiado en ese. No es algo que vaya a evaluar, a eso me refiero. No voy a evaluar eso. Si quienes no aprueben la promoción, por supuesto lo van a tener que saber para el examen final, ¿de acuerdo? Pero ya adelanto que no voy a evaluar edad media y escolástica, ¿sí? Pero lo que sucede con este pensamiento moderno es que justamente hay una decadencia, ¿no? De la escolástica, ¿sí? Hay un movimiento cultural, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la caída del Imperio Romano. Ustedes saben esto, ¿verdad? Conocen el contexto histórico, me imagino que sí, porque tienen historia, ¿no? Eh, pero tras el Renacimiento, gente, ¿sí? Lo que empieza a suceder es, como dice la palabra, ¿sí? Renace, ¿sí? Hay ah, volver a traer a la vida filosófica, ¿sí? A la vida cultural, a la razón. Por eso se habla de renacimiento. ¿Qué es lo que renace? Renace la razón, ¿sí? Vuelve a ser un tema de importancia el conocimiento. ¿Cuáles son las corrientes más importantes en este momento, en este tiempo? El racionalismo, ¿sí? Y el idealismo. Después vamos a ver cómo también estas corrientes se agotan, ¿no? Y generan otras reacciones. Es decir, fíjense, venimos de un periodo irracional, ¿no? Sumamente irracional, o entendido como irracional, que tiene que ver con esta Edad Media, se habla de oscurantismo, yo ya les he hecho la aclaración de que no podemos hablar de oscurantismo porque en la Edad Media nacen las universidades, es decir, había conocimiento, lo que pasa es que estaba al servicio de la fe, ¿sí? Después, bueno, se pone de nuevo en la mesa la razón y después, digamos, viene otro proceso de rechazo a la razón, ¿no? Que se caracteriza por el nihilismo. Y ahí a quién encontramos a Nietzsche. ¿Vienen siguiendo el planteo? Sí, profe. Bien. Yo les dije a ustedes, estoy haciendo un repaso de lo que vimos la última clase, ¿recuerdan? Así que voy a ir como medio rápido con esto, pero por lo menos quería que nos encontráramos para que les quedara claro y refrescado. Entonces, vamos a trazar, esto es lo que yo les había pedido a ustedes que hicieran, una línea histórica. Cuando hablamos de línea histórica, digamos, vamos a marcar un punto como comienzo, porque no origen, ya hemos hecho la distinción con el texto de Karl Jasper entre comienzo y origen. Entonces, vamos a decir que el comienzo es histórico, vamos a marcar un comienzo, ¿sí? Y vamos a decir que el Renacimiento inicia aproximadamente en 1450, ¿no? Eso es lo que viene contando la historia, ¿sí? Vamos a encontrar entre 1600 y 1750
lo que se conoce como empirismo y racionalismo, o empirismo racionalista, o racionalismo y empirismo, no hay problema, ¿sí? Entre 1600 y 1750. Después, entre 1750 y 1850, vamos a encontrar el kantianismo o kantismo. De las dos formas es correcto. Y también vamos a encontrar acá que el idealismo. Kantismo viene de Kant, ¿sí? Entre 1850 y 1900 inicia lo que se conoce en historia como un proceso de decadencia. Yo diría de declive, no de decadencia. Pues la razón no decayó, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, por supuesto, es terriblemente cuestionada, por eso estamos viviendo este tiempo ahora. Luego de la modernidad, el tiempo moderno, viene lo que se conoce como posmodernidad, transmodernidad, ¿no? Que es que justamente se pone en duda la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de la ciencia. Las verdades se ponen en duda, pero no cualquier verdad, la verdad de la ciencia. Y eso es lo que nos da hoy, por ejemplo, la realidad que nos toca vivir a nivel mundial, pero también a nivel eh, país. ¿No? Tenemos una diputada que es terraplanista, tenemos un grupo de gente antivacuna, tenemos un grupo de gente que es, digamos, la expresión del irracionalismo Profe. más aberrante, ¿no? Más aberrante. Eh, yo estoy tremendamente sorprendida con la situación que nos toca vivir, con lo cual podría profetizar que lo que va a venir justamente y próximamente es una vuelta a la razón, ¿no? Una especie de eh, racionalismo del siglo XXI. Después nos veremos y sabremos si nos volveremos a encontrar por ahí. Espero, porque hay que ver si, que ustedes saben, hay que ver si podemos contarla, ¿no? Porque la historia no transcurre en un pestañear, sino que transcurre en años, en décadas, en siglos. Pero bueno, profetizo que va a volver un racionalismo, ¿no? Y un racionalismo acompañado de humanismo. ¿Es eso o el fin de la especie? Realmente. Estoy No, convencida de eso. No se puede continuar, el ser humano no puede continuar por este camino por el que va. El genocidio de Gaza. Hoy estamos viviendo un colonialismo sionista, asesino. Y lo que pasa en Argentina hoy es, digamos, el ingreso de ese colonialismo en nuestros territorios. Entonces, esto es lo peligroso y que no se advierte. Gaza, las futuras Gazas pueden estar en cualquier otro lugar, también aquí. Entonces, a esto hay que ponerle un alto. Y esto es lo que hay que empezar a decir, que yo no sé si por desconocimiento, por falta de lectura política, ustedes se dedican a la economía política, yo no puedo no hablar de este tema con ustedes. Sería una irresponsabilidad política, moral, pedagógica, que yo no lo diga en clase. Y tiene que ver justamente con que no existe ni ciencia ni filosofía neutral. Yo entiendo que la ciencia, la filosofía y la epistemología deben estar comprometidas con la realidad, con la lectura de la realidad y con poder cambiar la realidad, ¿no? Nosotros podemos tener diferencias en posicionamientos políticos que asumimos, todas las que queramos. Lo que no podemos es ir en contra de la misma humanidad, creyendo que nos vamos a salvar, dos o tres. No podemos avalar el genocidio, ¿sí?, del pueblo palestino. No podemos avalar el cierre del hospital Garraham. No podemos avalar ir en contra de la democracia. No podemos avalar jueces corruptos. Porque lo que hay abajo de todo eso es una discusión filosófica.
¿Creemos en la justicia o no creemos en la justicia? ¿Existe la justicia o no existe la justicia? ¿Creemos en la democracia o no creemos en la democracia? No se trata de partidos políticos y de una lucha, una disputa entre partidos políticos. No, gente. Si ustedes se quedan en esa lectura, pierden. Pierden capacidad analítica, pierden capacidad política. Entonces hay que salirse de los binomios derecha-izquierda. Yo no estoy planteando una discusión entre la derecha y la izquierda. No, 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 no. Yo particularmente considero que en el mundo debiera existir una pluralidad de pensamientos donde todos podamos coexistir. Lo que no puede haber es colonialismo del pensamiento, colonialismo del poder hegemónico de algunos grupos. Después las discusiones sobre si más menos, si nos gusta más, nos gusta menos, si sos esto, sos aquello. Yo particularmente les cuento mi posicionamiento filosófico, epistémico, ético, moral, ¿sí? Es desde el feminismo. Y es desde un feminismo comprometido con la realidad, con el mundo, con el cambio. Hay 3 femicidios en Jujuy, 3 femicidios que son alimentados por discurso de odio en contra de las mujeres y de las diversidades. No es casual, no es casual. Entonces, eh, marxistas, a mí me gusta, la Silvia Federici es marxista, yo no soy marxista. Conozco muy bien el marxismo. Tuve mi periodo, mi tiempo, mi recorrido por ese espacio. Pero el marxismo, como es una propuesta de la modernidad racionalista, era desarrollista, progresista e iba en contra de Abya Yala, de los pueblos indígenas. Hegel decía que América no tenía alma, que Europa le iba a dar el alma. Eso es colonialista, gente. Entonces, por ese motivo, ¿sí? Yo no me asumo marxista. Ahora, me parece que la propuesta es espectacular. Tomo un montón de cuestiones de esa propuesta. De hecho, trabajo y admiro a feministas marxistas, como en el caso de Silvia Federici, que es una seria, es una mujer que habla, no sé, 5 idiomas, que estuve enseñando en la universidad en África, que es una comprometida. Tienen que leerla. Y lo único que nos va a dar este vuelo en el pensamiento, este vuelo político. Ustedes no han elegido ser contadores, contadoras, gente. Ustedes eligieron economía política. Entonces, quien no esté, digamos, preparado para la discusión filosófica, política, económica, está en la carrera equivocada, se tiene que ir a estudiar como contador, contadora o administración de empresas. Ustedes eligieron una carrera comprometida con el pensamiento político, económico, de los territorios que todos, pero particularmente del suyo, Argentina, ¿no? Entonces, bueno, todo esto porque esto tiene que ver con esta unidad, ¿sí? Todo esto tiene que ver justamente con este tiempo, con lo que fue la Edad Moderna o el tiempo moderno, ¿sí? Que a manera de síntesis, ustedes saben que inicia aproximadamente en el siglo XV y dura hasta el siglo XVIII, ¿sí? Eh, si tenemos que marcar el comienzo, ya se los he dicho, vamos a ponerlo en 1450, o inclusive antes. ¿Saben de qué? ¿Saben dónde lo vamos a poner? En 1492. ¿Saben por qué?
Ya no me recuerdo que estoy admitiendo ahí, no sé quién está entrando. ¿Por qué 1492, gente? Por el descubrimiento de América. Pero por supuesto, en realidad la conquista y colonización de América, ¿no? No descubrieron América, ¿sí? Pero sí, por supuesto, tiene que ver con eso, ¿sí? Y también, digamos, esto empalma con lo que implicó la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que ya de alguna manera, ¡pum!, introduce, ¿no? Es decir, avanza, mejor dicho, vamos a decirlo de manera más clara. Los libros de historia dicen o ubican, ¿sí?, la modernidad en 1450, básicamente con la caída de Constantinopla, ¿sí?, en manos de los turcos. Nosotros hacemos otra lectura y vamos a decir que no es 1453, que es cuando cae Constantinopla, 1450, 1453. Vamos a decir que es en 1492 con la conquista y colonización de América y que avanza hasta la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, nos empuja, ¿sí?, a lo que se conoce como el mundo contemporáneo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuándo podríamos decir que viene a concluir? Que esto les digo yo, todo esto se discute, gente. No todo el mundo está de acuerdo con esta datación, pero hay que establecer algunos márgenes, algunos parámetros. Y vamos a decir que por lo menos va hasta el siglo XIX, ¿no? Yo diría que inclusive hasta el... Sí, bueno, vamos a ponerla acá hasta el 19, ¿sí? Eh, la filosofía como campo disciplinar recién aparece en el siglo XVII, como campo disciplinar, estoy hablando. Es decir, hay filosofía desde la antigüedad, esto ya lo venimos viendo, ¿no es cierto? Pero como campo disciplinar aparece en el siglo XVII. Después sabemos que inició con Tales y antes todavía. Y estamos hablando de filosofía occidental, porque todos los pueblos tienen su filosofía. El pueblo africano tiene su filosofía, el pueblo andino tiene su filosofía, su cosmovisión, su sentido de mundo. Lo que tiene de particular la Edad Moderna, ¿sí?, es que la filosofía asume un carácter público, enormemente público. Y esto tiene que ver también con el papel de las universidades. Las universidades son centrales para la divulgación, difusión, para la producción de conocimiento. Entonces, vamos a poner, les voy a dar para el examen parcial, qué es lo que van a marcar. ¿Cómo pueden llegar a poner ustedes circunstancias, ¿sí?, de la aparición o circunstancias que dieron lugar a la filosofía moderna? ¿Sí? Primera, como ya se los he señalado, para quien no lo tomó, todo esto ya lo dije, estoy haciendo la síntesis, ustedes saben cómo doy yo mis clases. Teorizo y después trato de hacerles hacer una síntesis. La primera, la decadencia de la escolástica. La escolástica caracterizaba al pensamiento medieval, donde las especulaciones metafísicas, ¿sí?, y la razón puesta al servicio de la fe ya no son satisfactorias. Punto 2, la diferenciación cultural y la aparición de campos científicos y disciplinares, lo que les acabo de decir con la filosofía. Es decir, hay un proceso de independización de espacios del saber. Las artes, la ciencia, la filosofía empiezan a adquirir independencia. Hay filósofos que plantean que la filosofía es una ciencia. Esa es una, digamos, yo no estoy de acuerdo para nada con esa posición porque además, digamos, va en contra de la definición de ciencia. La filosofía también tiene método, ¿sí? La filosofía es un pensamiento crítico, sí, 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 igual que la ciencia, sí, 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 supuestamente, pero no es ciencia. No es ciencia, la filosofía no es ciencia.
Otro dato, como punto 3 puede ser, eh, hay un gran cambio religioso que tiene que ver con la reforma protestante. Y esto, fundamentalmente, viene de la mano del proceso de secularización, que es separar el Estado de la Iglesia. Y al separar el Estado de la Iglesia, también inicia este proceso de reforma protestante donde se rompe la unidad de la Iglesia. Es decir, la Iglesia ya no es una. Nunca fue una, pero aquí claramente se establece que no es una. Públicamente se establece que no es una. Y como cuarto punto, vamos a referirnos a la realidad política económica. Lo que se conoce como Sacro Imperio Romano germánico se disuelve. El sistema feudal se quiebra y la burguesía y el proletariado, porque todo el tiempo hablamos de burguesía, como si fuera la clase, la burguesía, en realidad la burguesía es la clase dominante, porque los que sostienen el capitalismo es el proletariado, ¿sí? Donde la burguesía y el proletariado se configuran como clases, que hasta el día de hoy seguimos hablando de burguesía y proletariado. Y esta definición no tiene que ver con un posicionamiento, o sea, cuando yo hablo de burguesía y proletariado, no soy marxista por hablar de proletariado. O sea, es un sujeto político existente el proletariado, a quien le guste y a quien no también. Vamos a hablar, y esto tiene que ver con la mirada de lo que es la epistemología. Yo les he dejado un texto de epistemología, se los voy a volver a poner acá, para que ustedes sepan de qué estamos hablando. El campo que, dentro de la filosofía, el campo que ahora nos va a interesar, eh, eh, los campos disciplinares de la filosofía que nos van a interesar van a ser dos: el epistemológico y el ético-moral. Entonces, el primer problema que vamos a tocar acá es el problema del conocimiento. Para los filósofos y las filósofas modernos, el conocimiento es un tema central. Como yo ya les dije al principio, hay dos ramas importantísimas. Bueno, en realidad vamos a mencionar a dos ramas que me parecen centrales. El empirismo, que está vinculado justamente a conocer por medio de la experiencia, y la razón, que lo que nos va a decir es que conocemos por medio de la razón, no por medio de la experiencia. ¿Sí? Pero sin embargo, después estas se combinan. De hecho, eso es la ciencia. La ciencia es un empirismo racionalista, la ciencia moderna. Es empirista la ciencia moderna. ¿Quién intenta conciliar el empirismo y el racionalismo? Kant. Pero al hacer esto, al intentar conciliar el empirismo y el racionalismo, da origen a lo que se conoce como idealismo. Y a su vez, hay que decir que se presenta un proceso de reacción al idealismo que va a traer como cola al materialismo y al irracionalismo, que es lo que conversamos al principio. ¿Estamos? ¿Pudieron tomar nota? Gente, ¿pudieron tomar nota? Sí, Sí, profe. profe. Materialismo y qué más era, profe. Materialismo e irracionalismo.
es la reacción, ¿sí?, al idealismo. Es todo un conjunto de acciones-reacciones, diríamos, en términos de física. Bueno, entonces, el fenómeno cultural del Renacimiento lo vamos a enmarcar entre el siglo XV y el siglo XVI, ¿sí? Como les dije, cuando hablamos de Renacimiento, tiene que ver justamente con esa idea de resurrección de valores cognoscitivos de la antigüedad clásica, ¿sí? Básicamente, la importancia de la razón, ¿sí?, y la importancia del conocimiento como problema filosófico. Todo eso llevado ¿a qué? Al surgimiento de la ciencia y a la independización de los campos disciplinares. Todos, artes, todo lo que hemos visto, arte, ciencia, pero lógicamente desde una mirada moderna. ¿Cuál es podríamos decir, el punto central del Renacimiento, gente? Que es lo que les digo yo que profetizo que tiene que pasar con nosotros, ¿no? El humanismo. Y lo que sucede también es que este humanismo, digamos, viene acompañado de un movimiento artístico impresionante. El arte nos salva. De cualquier manera, leer un libro donde encontramos una filosofía que está expresada con un lenguaje artístico, en las poesías encontramos arte, en la música encontramos arte. El arte es el lenguaje de la humanidad, ¿sí? Entonces, en el Renacimiento se recuperan autores latinos, por ejemplo, como Cicerón. Y con filósofos o autores, ¿sí?, o letras que abordan temas antropológicos, y no solamente cualquier tema antropológico, sino con un enfoque antropocéntrico, es decir, el ser humano como centro de la realidad. Cómo conocemos, cómo nos manejamos políticamente, éticamente, moralmente. El humanismo también se considera una escuela de pensamiento, aunque algunos filósofos van a decir que no es una escuela, que es una corriente. Y bueno, pero podemos usarla como sinónimo, escuela, corriente. No es que alguien adhiere, no es que de repente, fíjense, de hecho a los humanistas de este tiempo nosotros le decimos humanistas. No es que ellos se hayan puesto somos humanistas. Hoy nosotros sí podemos decir, a ver, acá cuántos humanistas hay. ¿Se entiende? Pero quienes en ese momento acompañaban esta corriente de pensamiento, ¿sí?, yo no sé si se autodefinían como humanistas. Más bien sí entendían que estaban preocupados por problemas de la humanidad, por preocupaciones morales, por volver a pensar y redescubrir la pregunta era, ¿quiénes somos? Digo, en este sentido de la naturaleza humana, si en términos de naturaleza, entre comillas, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿Para qué? ¿Para qué existimos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué amamos? ¿Para qué nos organizamos? ¿Por qué leemos filosofía? ¿Por qué el arte? Esas preguntas, ¿no? Pero puestas en el ser humano. O sea, puestas como si ustedes de repente, hoy, después de esta clase, se van pensando quién es el ser humano a partir también de quiénes son ustedes. ¿Qué nos interesa? O pensando en términos de grupos colectivos, de qué es lo que les interesa a estos grupos. ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa? ¿Tenemos que pensar la humanidad en términos individuales o en términos sociales, comunitarios?
Digamos, ¿qué es una persona si está sola? ¿Es un ser humano? ¿Está sola en realidad? ¿Cómo sobrevivió? ¿Está sola? Digamos, sí, porque también tenemos eso, digamos, hoy tenemos posiciones filosóficas que nos invitan a pensar en el individualismo cuando en realidad esas personas, digamos, esas posiciones se sostienen gracias a la explotación de otros. No es que están solas, están explotando y oprimiendo a otros. ¿Se entiende, gente? Bueno, podría mencionarles a un montón de gente de este periodo que los deben haber escuchado, Boccaccio, Cosme de Medici, por ejemplo, eh, Cosme de Medici, ¿sí? Se convirtió, y hay películas también sobre este señor, se convierte en el principal mecenas de Florencia, ¿sí? Estamos hablando de Italia, donde funda la Academia Platónica y tantísimos otros, ¿no? ¿Qué es lo que plantean? Y esto tomen nota, ¿qué es lo que plantean los humanistas? Quieren mirar la realidad, quieren pensar la realidad, quieren comprender la realidad sin hacer referencia a la fe, a dogmas religiosos. Proponen la vuelta al conocimiento humano, natural, entre comillas. La ética, ¿por qué les digo que a mí me interesan dos temas importantes en filosofía? Primero, porque tenemos un cuatrimestre, no me alcanza para ver todos los campos disciplinarios, porque si no tengo que evaluarlos repitiendo como loros, y eso no es lo que busco, ¿no? Pero, ¿por qué me interesa el tema de la ética, por ejemplo? Porque en este giro epistémico, antropocéntrico que se da en la modernidad, lo que vamos a ver es que justamente los temas nociológicos vinculados al conocimiento y los temas éticos se separan de los sesgos religiosos. Por eso es que me interesan también que veamos estos dos campos disciplinares. Entonces, el arte y la literatura, ¿sí? Tienen esta tendencia, inclinación, no solamente a pensar al ser humano, sino al ser humano también esta inclinación naturalista, ¿no? Y en ese mismo sentido, las ciencias también plantean este mismo tema desde un enfoque científico. De hecho, ¿cuál es la primera ciencia que se conforma como tal respecto a las ciencias fácticas? Las ciencias naturales. ¿Y cuál de las ciencias naturales? La física, con lenguaje matemático, pero es la física. Entonces, respecto de esto, les voy a pedir que escriban estos tres nombres, ¿sí? El primero es Nicolás Copérnico. Ustedes saben que Copérnico plantea que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Copérnico entre los años 1473 y 1543. Copérnico se plantea o contradice o presenta un modelo cosmológico distinto al tolemaico. Tolemaico se escribe P-T-O-lemaico. Tolemaico. Ese es el primer nombre. El segundo nombre, que es fundamental, es el de Galileo Galilei, que lo vamos a ubicar en 1564 y 1642, ¿sí? Que
Él defiende la teoría copernicana y además sostiene que el sistema es un sistema heliocéntrico. Tira abajo la autoridad filosófica de Aristóteles, de Galileo Galilei, ¿sí? Y desde la materia explica los movimientos de todos los fenómenos del mundo y el cielo y los celestes. Muestra que la luna no es perfecta, muestra las manchas en la luna, muestra las manchas solares. Yo les voy a dejar un texto sobre esto también. El otro, que tiene un rol central, es Francis Bacon. Este señor, digamos, la verdad que es responsable de un montón de problemas después modernos, ¿no? Pero ya veremos más adelante por qué. Francis Bacon, digamos, es un epistemólogo, ¿sí? Es un epistemólogo y lo que va a decir es que es la ciencia la que va a mejorar la vida en la Tierra, la vida humana. Pero ¿cuál es el problema de Bacon? Que Bacon lo que nos va a decir es que la finalidad última, práctica de la ciencia es dominar la naturaleza. ¿Nos mintió Bacon? No, no nos mintió. Lo que pasa es que ese posicionamiento es lo que causa después que tengamos los problemas que tenemos hoy. Creemos que que nosotros somos dueños de todo lo que existe, lo terrestre y lo extraterrestre, ahí lo tienen al demente de Elon Musk, que, digamos, no, está pensando en ir a Marte, ¿no? O sea, fíjense, el tipo cree que es dueño de Marte, ¿no? Yo espero que le aparezcan unos marcianos y que lo paralicen con su rayo fulminador, no sé. Digamos, es como dueño de todo. Elon Musk es el prototipo de un moderno recalcitrante. Cree que es dueño de todo lo que existe, ¿no? Bueno, ese es el prototipo de ser humano de la modernidad, que cree que todo lo pertenece, que los ríos le pertenecen, que el agua entonces pasa por corta una montaña por el medio, después la montaña se desmorona y mueren personas, como pasó en Volcán, en Jujuy. ¿Ustedes se recuerdan? En el 17. El problema es que pasaron por arriba, digamos, cortaron una montaña a la mitad. O cuando creen que pueden desviar los ríos, ¿no? Es decir, a ver, habrán posibilidades de hacerlo y seguramente con mucho estudio. Ahora, los ríos tienen causas naturales. Y después tenemos problemas de inundaciones. Todo lo que viene pasando por acá, en Buenos Aires. Ahora, bueno, como llegué de viaje, estoy en Buenos Aires. Sobre los cambios en la religión, les voy a pedir a ustedes que los busquen, ¿sí? Pero me parece importantísimo que busquen fundamentalmente a Martín Lutero, ¿no? De hecho, bueno, voy a hacer una referencia cortita, no me quiero demorar mucho con eso porque mi idea era hoy terminar a las 8, como les dije, estoy agotada, no quiero empezar a desvariar porque realmente estoy con poco sueño encima, ¿no? Entonces, ¿qué plantea la Reforma Protestante? Básicamente, la protesta es contra la autoridad del Papa. Básicamente. Entonces, piensen ustedes que venimos después, esto aparece después de los concilios y la Inquisición, la quema de brujas, otro gran genocidio de mujeres. Si bien también se mataron hombres que eran acusados de brujos, pero en su gran mayoría, en su 95% eran mujeres. Entonces, eso tuvo una repercusión en la iglesia, gente. No fue gratuito, ¿eh? La iglesia pierde poder, pierde hegemonía. Eso impactó
digamos, en una crítica fuertísima a la iglesia, también a las guerras religiosas, hubo levantamientos de campesinos, ¿no? Es decir, matar gente es divertido hasta que la gente, viste, empieza a decir, bueno, basta, ¿eh? Basta, loco, ¿eh? Basta, digamos, con los niños no, con el Garrahan no, ¿eh? Esto es así, esto es la historia. Eh, el protestantismo también lo que nos propone, ¿sí? Es la traducción de la Biblia, impulsa la traducción de la Biblia, ¿sí? En lenguas de cada región. Entonces ya dejamos de escuchar las misas, piensen en cómo se daban las misas en latín, de espalda y todas. Pueden googlearlo para buscarlo, ¿no? Eh, lo que sí es un tanto extraño, por lo menos para mí, es que Martín Lutero, por ejemplo, proponía la justificación por la fe vinculada a la gracia de Dios y no por las acciones, por las buenas acciones de las personas, ¿no? Entonces eso me suena como un tanto contradictorio respecto de todo lo que viene planteando, pero bueno, es lógico, pues seguimos hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí vamos a entrar entonces también en las nuevas teorías del Estado moderno. ¿Y cuáles son? Me imagino que ya las deben haber visto, ¿o no? Ustedes saben, como les vengo señalando, que el Renacimiento eh, nos trae de vuelta a los pensadores de la antigüedad clásica. Entonces, Platón y Aristóteles vuelven a estar sobre la mesa y eso impacta la teoría política. Por ejemplo, la República de Platón, que es uno de los textos que ustedes tienen también como obligatorios, ¿sí? Es corto, no es corto, no tan corto, pero es fácil, de muy fácil lectura, ¿sí? Sirve como modelo para las utopías políticas del Renacimiento. O sea, por eso es importante filosofía, gente. Y tenemos dos figuras que yo voy a dejar de tarea para ustedes. Nicolás Maquiavelo y Tomás Moro. Nicolás Maquiavelo, ustedes saben que han leído a Maquiavelo en otra cátedra, gente. No, profe. No ¿No? recuerdo, pero ahora. Bueno. No, profe. Bueno, Nicolás Maquiavelo escribe El Príncipe, ¿sí? Él es un florentino y lo que va a hacer es teorizar sobre sus experiencias como funcionario en distintos gobiernos. Lo que hizo, y por eso tienen que leerlo, porque ustedes se dedican a la economía política, lo que hace Maquiavelo es que hace un pequeño resumen o síntesis sobre las estrategias que siguen los gobernantes para conservar su reino o su poder. Y básicamente se refiere a dos temas, o por lo menos es mi lectura, ¿no? Estrategias para ganarse el amor y para infundir temor. Pero todo esto más allá de la moral. O sea, no importa cómo, no importa el medio, sino el fin. Y Tomás Moro, que les estoy dando el adelanto para que ustedes lo busquen, ¿sí? En, en su texto Utopía, lo que va a buscar es la solución de todos los problemas sociales, ¿sí? Y además es bien interesante porque él lo que va a decir es que esa solución se va a encontrar en la comunidad. Es decir, recupera la idea de comunalidad.
Lógicamente tiene una mirada utópica, inspirada en Platón, ¿no? O sea, los cargos políticos y de directivos van a estar en manos de las personas más cultas, eh, con mayores valores morales, que además, digamos, tiene que haber un desprecio por el oro y la plata, porque lo que va a interesar es el bien común. Verán que no van moro, ¿no? Verán que el modelo social es otro. Así que bueno, les doy las consignas de trabajo, ¿sí? Eh, y la pregunta filosófica es tenemos dos actividades, tomen nota. La primera es que hagan una investigación sobre Maquiavelo y Tomás Moro, una breve reseña de cada uno de estos filósofos políticos. Y después hay una pregunta que me interesa que respondan. El pensamiento racional, escríbanlo así, ¿puede convertirse en mito? ¿Y por qué? Bueno, gente, hoy no hemos dado mucho espacio para el... Profe, disculpe, ¿eso lo llevamos escrito o lo llevamos en Word, imprimido? no, Las preguntas. En Word, que queda Ah, como bueno, trabajo gracias. práctico, ¿sí? Bueno, espérenme que estoy abriendo ahora la planilla de asistencia para tomar asistencia y ya está. Voy hasta aquí, está. Como les digo, no hemos podido... ¿Y ahora dónde está? Porque no se creó. Bueno, vamos acá, 13 de... Espérenme un ratito. 13 del 6. Bueno, gente, ¿quedó más o menos clara la clase de hoy? ¿Sí? Avanzamos a las chapas, pero creo que bastante dialogada, ¿no? De manera que les quede eh, una narración. Ustedes saben que mis clases siempre son narrativas, es decir, yo cuando doy clases expongo de manera narrativa, cuestión de que parezca una historia contada, ¿no? Que les haga sentido. Y no tirar datos que no les sirva, sino que puedan entender, armar en su cabeza, ¿sí? Qué es lo que pasó, o por lo menos qué es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Y esa es la idea también de que ustedes tienen que aprender para el coloquio. Aban Facundo, ausente, pues ya está fuera de juego Aban Facundo. Alfaro Laxi, Gastón Maximiliano. Alfaro Victorina Manda. Alievi Emilio, ahí lo vi, Presente. listo. Ávila Bárbara, Presente. Ayala Miguel Ángel, Ayarde Agustín, Presente, profe. Arenas Claudia, María Alejandra, Presente, profe. bien. Baís Huitián, Nicolás Alberto, Bejarano Agustín, Benavides Calapeña, Presente, profe. Bocio Liana, Presente, profe. Caiguara Rolando, Cala Rocío,
Calizalle Manuel, Canchi Wilfredo, Cepeda Leonel, Mariano Bautista, Churquina Roberto, Cisnero Gisela, Presente. Colque Ailén, Cruz Vilte Josué, Presente. Kevin Cruz, Presente. Kevin Cruz, Cruz Vilte, Josué Presente, ya le profe. puse presente, ¿no? Ya está. Cruz Luciana Celeste, Delgado Juan, Presente, presente. Durán Claudio Rosario, Fernández Mónica Alejandra, Fernández Presente. Martín. Presente, Bien, profe. Moni. Presente. Ahí te había visto, ya te había puesto, Moni. Fernández profesor. Martiniano Agustín, Durán Claudio está, ¿no? ¿No? ¿Está o no Durán Claudio? No. Fernández Martiniano Agustín, Galarce Mateo, Presente. Garay Celeste, Presente, profe. García Julieta Valentina, Careca Gastón, Presente, profe. Guanuco Silvana, Gutiérrez Gastón Bernabé, Presente. Gutiérrez Marcelo Alejandro, Presente, profe. Gómez Burgos Eduardo, Presente, profe. Querés Leonardo Samuel, Maidana José Enrique, Maizares Ramos Aisha, Presente. Mamani José Luis, Presente, profe. Mondaque Sebastián Rafael, Olmos, Nieva Alvarado Leonel, Presente, profe. Olmos Aldana, Presente, profe. Ontivero Femenino, Orellana Sofía Mailem, Presente, profe. Peralta Rocío, Presente, profe. Pereira Marcos Emanuel, Puca Luisiana, Pérez Chinchín, Ramírez Claudio, Presente. hoy, ahí ya te puse el ausente, ahí te pongo presente. Rivero Facundo, Rodríguez Vanessa Dayana, Sajama Jorge Nicolás, Salas Víctor Josué, Sánchez Karina Judith, Skinner Delgado Agustín, Sosa Claudio, Presente, profe. Sosa Eduardo, Soto Pablo, Sinche Gerardo Jeremías, Tarcaya Camila Malena, Presente, profe. Toconás Agustina Giselle Carué, Toconás Agustina, Valdivieso Benjamín, Vil Cantonela, Villa José Nahuel Maximiliano, Ibarra Flavia.
Bueno, listo, Profe, creo gente. que Claudio Durán no puede usar el micrófono. Me puso presente en el chat. Claudio Durán, a ver, a ver, a ver, a ver. Durán Claudio. Ah, gracias porque le puse aquel ausente. Bueno, gente, nos estamos viendo el próximo martes. Primero, el próximo lunes, recuerden que está el enlace de Zoom para que puedan acceder a la clase como oyentes y tomen notas, porque después eso lo vamos a tomar para el parcial, ¿sí? Voy a tomar la clase de Silvia Federici para el parcial. Y nos estamos viendo el martes presencial, ¿de acuerdo? Bueno, Dale, profe, gente, muchas un gracias. placer Nos vemos, verlos profe. de nuevo. Besos, abrazos, que tengan buen fin de semana. Gracias, Chao, profe, profe. igualmente. Profesora, gracias. Chao, que estén Hasta luego, bien, que profe. estén bien. Chao, profe. Chao, Cami, chao. Que estén todos bien.